La fachada de cristal de la torre Haneul reflejaba el amanecer de Seúl con fríos reflejos. Una pálida cuchilla cortando la niebla sobre el río Han, mientras que abajo el tráfico ya latía como un corazón impaciente. En la planta 49, donde los pasillos olían a pino importado y la limpieza era una doctrina estricta, Han Jae-min caminaba en silencio. Su chaqueta, cortada a mano, rozaba discretamente su camisa de seda. Su reloj suizo captó por un instante un rayo de luz, y sin embargo su presencia parecía absorberlo todo. Sonidos, brillo, pequeñas maravillas, como si el mundo hubiera sido diseñado para encajar en el silencio que lo precedía. Los empleados alzaron la vista con el reflejo instantáneo del respeto entrenado. Nadie lo llamó por su nombre. Era el presidente Han. No sonrió, asintió. Con cada sentimiento se firmaban contratos. Los proyectos cambiaban de rumbo. Salas enteras volvían a aprender a respirar. En el acuario de la sala de juntas, una secretaria empujaba suavemente una taza de café que ya no humeaba, esperando solo a que pasara el hombre que decidía la mañana y la noche de quienes trabajaban allí. El Grupo Haneul, un conglomerado con sucursales en semiconductores, construcción y biotecnología, moldeó la ciudad como el viento moldea una bandera. Nadie se dio cuenta cuando la puerta de servicio del pasillo se abrió con ese crujido que mantenimiento había prometido arreglar. Pero ella sí. Lee Soo-jin, la señora de la limpieza que cobraba turnos como quien cobra monedas para cruzar un peaje cruel, llevaba el carrito metálico encorvada, con el uniforme azul marino demasiado holgado para su figura. Sus ojos, normalmente fijos en el suelo brillante, se alzaron un instante y captaron el reflejo de los zapatos de Han Jae-min. No se atrevió a ir más allá. En Haneul, la jerarquía era tan pesada como una verja de hierro. Algunos pasaban, otros sujetaban la verja para que el primero no tocara su propia arruga. Soo-jin comenzaba su día mucho antes de que se levantara el telón de la ciudad. En su pequeña habitación en Girum-dong, al fondo de un mercado callejero donde aún se veía pescado fresco, calentaba las sobras. Kimchi jjigae, una maceta marcada por la insistencia del tiempo. La madre, acurrucada en un sillón desgastado, había preguntado esa mañana: ¿es hoy el día? Y la palabra, sin forma y sin dueño, quedó suspendida en el vapor rojizo del guiso. Soo-jin no respondió. Se puso los guantes, se recogió el pelo y se fue. El autobús número 143 la recogió como quien recoge un secreto olvidado en un banco. En el edificio, el código de conducta no necesitaba estar impreso para ser leído. Invisibilidad. Había aprendido rápidamente a desaparecer, a moverse como un fantasma apacible entre escritorios, a recopilar confidencias arrancadas del papel y abandonadas en la papelera, memorandos, proyecto de cláusulas, agendas de reuniones con nombres en inglés y cifras que duelen como una caída. Había descubierto que la limpieza no se trataba solo de manchas, se trataba de restos de intenciones. Esa mañana los restos hablaron con fuerza. En una sala de reuniones más pequeña, reservada para asesores, 2 plumas estilográficas descansaban sobre un juego de carpetas marcadas con discretas pegatinas. Proyecto Orión. Borrador final. Un logotipo extranjero cruzaba la portada como una cicatriz. Nordex Capital, fusión estratégica, decía un borrador grapado. Sinergias, sugería otro, con flechas que apuntaban a despidos silenciosos. Soo-jin cogió una taza sin dueño y, al levantar la vista, vio a través del cristal al presidente Han detenerse ante la maqueta de un campus. Edificios bajos, campos de hierba, el caminar de estudiantes que por ahora solo existían en la imaginación del firmante. Supo entonces que ese día, el día, estaba dibujando su contorno. No era superstición, era recuerdo. Años antes, en otro edificio frío, otro contrato redactado con educación había devorado una fábrica donde su padre se había dedicado a las prensas de metal durante décadas. La fusión había prometido modernización y la había dejado con las puertas cerradas. En su última noche, su padre regresó a casa con las manos vacías y un sobre con una exigua indemnización. Al mes siguiente trajo silencio. Cuando se fue, sin carta, sin queja, solo una ausencia, su madre se desplomó en una tos interminable. Y ella, Soo-jin, aprendió que ciertas palabras firmadas valen más que las balas. Han Jae-min, por su parte, también tenía sus recuerdos, pero no los consultaba. Su padre, el fundador del imperio, le había enseñado desde pequeño que la duda es como el óxido. Nace en un lugar y si no se controla, corroe el metal. Jae-min se había convertido en un experto en barnices que impiden la entrada del aire. Se miró en la pared de cristal. Vio a un hombre de 39 años, la postura que el ejército había exigido, la paciencia aprendida en las salas de juntas, la promesa de extender un linaje. El contrato con Nordex era, decían, el puente hacia el mundo. Componentes de vanguardia, acceso a mercados que se cierran como flores nocturnas. Pero al pasar por la oficina de los asesores, vio el pequeño desorden en la esquina.
el bolígrafo descentrado, la carpeta 1 centímetro fuera de lugar, y le dolió como un carbón encendido. «Llamen a todos a la sala Aurora», ordenó en voz baja pero cortante. La firma tendría lugar allí, bajo el techo, donde una claraboya circular simulaba un cielo privado. Mientras el equipo avanzaba, Su Jin, con el carrito apoyado en la pared, notó una hoja de papel que el aire acondicionado había empujado debajo de la mesa. Se arrodilló, la recogió y leyó lo justo para que las letras se evaporaran. Cláusula 14. Consolidación y desinversión de activos no esenciales. Ejecución inmediata. Debajo, un anexo hacía referencia a un distrito de talleres en Guro. La palabra inmediato se cosió en su garganta como un grano. Guardó la hoja de papel en el bolsillo de su delantal, sin entender aún qué haría con ella, pero comprendiendo perfectamente qué haría. No quería que sucediera. Allí, en el imperio del silencio, se había desviado una vía. Y, como ocurre cuando un tren se desvía 1 milímetro de la vía, todo lo que parecía correcto empezó, casi imperceptiblemente, a vibrar. La sala Aurora hacía honor a su nombre. La claraboya central, un amplio círculo como el gogok de una joya antigua, se abría a un espacio de cielo disciplinado. En la mesa ovalada, las sillas tapizadas en cuero exudaban riqueza antigua. Los patrones geométricos de la alfombra evocaban a rosales vistos desde un helicóptero. Sobre la laca gris, los archivos reposaban en una alineación que presagiaba el destino. Las solapas en tonos neutros, el marco cromado del portaplumas, una piedra de jade a modo de pisapapeles, una herencia del padre de Han, traída de una subasta en Insadong. Los directores llegaron como actores memorizando líneas y trayectorias. El director Park, de finanzas, con su corbata color vino cuidadosamente despeinada para parecer espontáneo. La directora Choi, de derecho, con el lápiz labial siempre pintado. El director Min, de estrategia, con sus pequeños ojos atormentados por noches de hojas de cálculo. Y finalmente, 2 representantes de Nordex, extranjeros que ocultaban su curiosidad tras sonrisas comedidas. «Buenos días, presidente Han. Felicitaciones por este gran paso. Corea vivirá una nueva era». Los saludos eran como monedas intercambiadas con guantes. La secretaria deslizó vasos de agua como si cumpliera promesas. Su Jin se encontraba al borde del círculo, a pocos pasos de la puerta lateral, fingiendo pulir una superficie que ya reflejaba rostros limpios de polvo. Había aprendido el arte de quedarse y no estar presente. Su uniforme, tan desgastado, tenía un brillo propio, como las cosas humildes que persisten. Mientras los hombres y mujeres de la mesa hablaban, ella extrajo palabras familiares de los restos. Dilución, cumplimiento, escisión, sinergia. Las palabras tenían una belleza mecánica, como grúas bailando en un astillero, pero cuando caían en la calle, aplastaban a alguien. «Pasemos a las cláusulas finales», dijo el director Choi, abriendo la carpeta como un abanico. Según lo acordado, las unidades de Guro y Mapo serán reorganizadas, centrándose en los activos clave del complejo de Yongbin. Nordex absorberá la I+D. Mantendremos el control sobre la fabricación. El flujo de caja se normalizará en 3 trimestres. El bolígrafo de Han trazó una marca en la esquina de la página. No oyó las palabras, oyó el ruido debajo. Un ruido leve pero insistente, como una descarga eléctrica. Tal vez era solo el recuerdo de su padre, martillándole frases en la cabeza. Tal vez era algo más. Su Jin, por su parte, sintió la palma humedecerse dentro del guante. Guro, las calles estrechas, el olor a aceite y sopa de algas, el crujido de las prensas donde hombres como su padre habían criado durante décadas, danzaba ante sus ojos. Tocó con el pulgar el pliegue del periódico oculto en su bolsillo. Entonces miró a Han Jae-min, no como se miraría a un rey, sino como se miraría a un hombre ante un abismo que desconoce. Era un rostro acostumbrado a no temblar. Aún así, había allí una sutil fatiga, la misma que reconocía en los trabajadores de madrugada cuando en el autobús apretaban la cabeza contra las ventanillas y dormían con la boca entreabierta. La secretaria acercó la bandeja, 2 plumas estilográficas, ambas con el logo de Haneul. La etiqueta era un altar. «Presidente Han», dijo, y con solemnidad depositó la pluma que había captado la luz del sol en el pasillo. Él apoyó los dedos sobre el metal, y el círculo de cristal del techo se iluminó de repente con una luz más intensa. El sol por fin había vencido a las nubes. Las sombras se alejaron de las paredes, dejando rostros expuestos como escenas de teatro a la luz del mediodía. Fue entonces cuando Su Jin vio algo que nadie más vio. Un rápido intercambio de miradas entre el director Park y el extranjero de Nordex. Un pequeño gesto con la barbilla, el maletín ligeramente deslizado bajo la mesa. El tipo de gesto que en el mundo de lo invisible merece un grito. Su corazón, acostumbrado al ritmo de los trapeadores, se aceleró. Sus labios se separaron, pero los cerró. El manual invisible de la jerarquía pesaba con fuerza. Y, sin embargo, la palabra inmediato se mordió la garganta. El bolígrafo de Han hizo el primer movimiento, la línea dibujada antes de la línea, y el aire de la habitación se contrajo,
como si la claraboya absorbiera el oxígeno. Zhou Jin dio un paso. Nadie lo notó. Dio otro. La secretaria de espaldas giró la muñeca y acomodó las gafas en un gesto ritual. Cuando la señora de la limpieza llegó al borde del escritorio, una gota de sudor le corrió por la sien y se escondió en el cuello. «Presidente», dijo la directora Choi, «si está de acuerdo, por favor firme aquí y aquí». Sus uñas rojas y perfectas golpearon el papel en 2 puntos precisos, como perforaciones. El reloj en la muñeca de Han emitió un clic al pasar los minutos que solo él pudo oír. En la periferia, un guardia de seguridad cambió su peso de una pierna a la otra. Las sillas respiraron de nuevo. El mundo entero en esa planta esperaba el previsible milagro de la firma. Fue entonces cuando la claraboya se oscureció. Una nube cubriendo el cielo velaba la luz como una cortina que cae demasiado pronto. La habitación pareció desvanecerse en un crepúsculo cortés. Una reflexión que venía de la infancia, de cuando mi abuela apagaba la lámpara y decía: «Shh, escucha lo que falta». Han levantó la vista por una fracción de segundo y encontró al otro lado de la mesa unos ojos que no deberían haber estado allí. Los ojos de alguien sin nombre en esa habitación. Ojos que sin embargo tenían la textura de una verdad dolorosa. Zhou Jin sintió que su cuerpo hablaba antes que su boca. El aire entró de golpe. La palabra saltó. No fue un grito. No fue una súplica. Fue un hilo de voz. Una brisa que rasgó el sello. «Presidente, no firme». Apenas había pronunciado la frase y ya estaba prohibida. El silencio. Ese perro adiestrado de la sala Aurora gruñó. Una silla crujió. Un vaso chocó contra su platillo. La cabeza del director Park giró con una velocidad que delataba pánico. El extranjero de Nordex contuvo la respiración. Y Han Jae-min, con la pluma suspendida en el aire, no completó el trazo. En ese instante el mundo se inclinó un poco, y todo lo que había estado en equilibrio empezó, en secreto, a desmoronarse. Su frase aún resonaba en la habitación, como si hubiera sido escrita en el tragaluz con letras de humo. «No firmes». No fue un grito, sino un murmullo, y por esa misma razón, nadie pudo escapar de él. El silencio que siguió fue sepulcral, pesado, sofocante. Todos los presentes esperaban que el presidente Han reaccionara con su habitual frialdad, quizás con un imperceptible gesto de seguridad. Pero no movió la mano. El bolígrafo permaneció suspendido, y ese gesto, esa pausa microscópica, ya era un escándalo. El director Park tosió discretamente, como si intentara restablecer el orden. «Presidente Han», dijo con gravedad, «no hay que preocuparse por distracciones. Por favor, proceda». Pero su voz delató una inusual vacilación. La directora Choi juntó las manos sobre la mesa forzando una sonrisa. «Es una señora de la limpieza, nada más. Que se vaya». 2 guardias de seguridad se acercaron. Sus uniformes negros se sentían más tiesos que su piel. Zhou Jin no pudo resistirse. Sus manos enguantadas aún se aferraban al mango de la fregona. Pero antes de que la apartaran, levantó la cara y repitió en voz baja y firme: «No firmes. Lo perderás todo». Esas últimas palabras, perderlo todo, no sonaba a una advertencia técnica, sino a una maldición ancestral. Han Jae-min bajó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa. «Esperen». La seca orden paralizó a los hombres. Todos lo miraron. La sorpresa fue general. El presidente escuchando a una señora de la limpieza. Ese simple retraso de apenas unos segundos bastó para desviar la reunión de su inevitable curso que hasta entonces parecía predestinado. Nordex, percibiendo el riesgo, reaccionó primero. Uno de los representantes extranjeros, hablando un coreano con dificultad pero con un fuerte acento, se inclinó y dijo: «Presidente Han, entendemos que a veces pueden surgir interrupciones triviales, pero este acuerdo es sólido. Los detalles han sido verificados por sus propios directores». Sonrió, pero le tembló la mandíbula. Han no respondió de inmediato. Miró a Zhou Jin como si fuera un enigma incómodo. Una señora de la limpieza no podía saber nada, pero había algo en su voz que no encajaba con la banalidad. No era histeria. Era la cadencia de quien habla porque sabe, no porque se atreva. Los ejecutivos intentaron recuperar el control. «Presidente, no escuche estas tonterías», dijo Park con las manos sudorosas sobre la carpeta. «He revisado cada línea. No hay riesgo». Pero en el recuerdo de Jae-min resonó la advertencia de su padre. El verdadero peligro nunca aparece escrito en las líneas, sino en los espacios entre ellas. Zhou Jin fue escoltada fuera de la sala, pero sus palabras ya estaban grabadas. La reunión continuó, pero sin el mismo ritmo. Cada palabra ahora le resultaba pesada. Cada cláusula que antes parecía inevitable empezó a sonar sospechosa. Y por primera vez el multimillonario comprendió que una firma podía no ser solo un gesto administrativo, sino una sentencia. En la habitación contigua, Zhou Jin fue empujada contra la pared con más fuerza de la que esperaba. El guardia de seguridad no la lastimó, pero el gesto decía: «Has cruzado una frontera invisible y te cuesta caro».
Su uniforme, ya desgastado, ahora parecía aún más fuera de lugar bajo las luces blancas del techo. Su corazón latía con fuerza, pero no se arrepentía. Una de las asistentes de planta, visiblemente avergonzada, se acercó para tomar su nombre. ¿Cuál es el motivo de su interrupción?, preguntó intentando sonar profesional. Soo-jin dudó. Si hablaba demasiado, perdería su trabajo. Si decía muy poco, nada cambiaría. Así que simplemente respondió: si firma, todos perderemos. Lo vi. La frase quedó suspendida en el aire como polvo iluminado por fluorescentes. La asistente no supo qué escribir y por un instante se la quedó mirando como si intentara ver más allá de su piel cansada y su uniforme descolorido. Finalmente anotó algo genérico y se marchó. Mientras tanto, en la sala Aurora, los ejecutivos seguían intentando impulsar el acuerdo. El director Min abrió unos gráficos a todo color. Ingresos proyectados a 5 años, crecimiento del 22%. Sinergia con Nordex Capital. Una oportunidad única. Las palabras eran cortantes, pero ahora Jae-min las escuchaba con recelo. Su rostro impasible no revelaba nada, pero en su interior se sentía una corriente de hielo. De repente exigió: tráiganme todos los documentos adjuntos originales. Ahora. Su tono no admitía respuesta. Los directores se miraron incómodos. Choi se aclaró la garganta. Presidente, no hay necesidad de revisarlo todo. Está todo consolidado. Tráelo. La orden se repitió con más dureza. El aire en la sala se volvió denso. Los representantes de Nordex sonrieron falsamente, intentando disimular su incomodidad. La demora en traer los documentos reveló lo que Jae-min ya sospechaba. Algo estaba oculto allí. En la sala de espera, Soo-jin cerró los ojos. Podía oír a lo lejos los sonidos apagados de la reunión. No sabía si su audacia surtiría algún efecto. Pero en el fondo, algo le decía que el perfecto funcionamiento de estas personas se había roto. Era como meter una piedra diminuta en una máquina enorme. El ruido cambia y tarde o temprano todo se detiene. De vuelta en la reunión, por fin llegaron los anexos. Varios volúmenes gruesos, apilados como ladrillos. El presidente Han hojeó algunos al azar. Había cláusulas técnicas, tablas, promesas. Pero también discretamente ocultos términos que podrían acarrear pérdidas irreparables. Y el detalle que lo impactó fue el mismo que Soo-jin leyó en el papel olvidado: enajenación inmediata de activos no esenciales. Su corazón, acostumbrado a mantenerse firme entre miles de millones, latía con fuerza. De repente la pausa de la señora de la limpieza cobró sentido. No entendía el lenguaje de los contratos, pero había visto lo que muchos habían pasado por alto. Lo que los directores intentaban vender como progreso era quizás una trampa. Cerró el documento y lo cubrió con las manos. La sala contuvo la respiración. Se levanta la sesión, anunció. Y, sin mirar a nadie, se levantó y se marchó. Afuera, el pasillo brillaba con la luz del mediodía. Y fue allí, en medio del tenso silencio de los ejecutivos, que Han Jae-min volvió a mirar a Soo-jin a los ojos. Ella no dijo nada, pero el silencio entre ellos ya valía más que cualquier explicación. La suspensión de la reunión cayó sobre la torre como una sombra. En los pasillos acristalados, donde antes solo se oía el zumbido de los ventiladores y el repiqueteo de los tacones sobre las mesas, reinaba un silencio atónito. Era como si todo el edificio esperara una explicación, pero nadie se atrevió a preguntarle al presidente Han por qué había interrumpido la firma delante de todos. Han Jae-min caminaba solo. El ritmo de sus pasos era el mismo de siempre, firme, mesurado, pausado, pero en su interior algo se rompía. Las palabras de la señora de la limpieza giraban como agujas invisibles. No firmes. Lo perderás todo. No tenían forma legal, no provenían de abogados, no tenían sello oficial. Y aún así tenían peso. Entró en su habitación privada, una fortaleza de minimalismo moderno. Paredes blancas, estanterías repletas de volúmenes de arte coreano y un enorme ventanal con vistas al río Han que se reflejaba en el cielo brumoso. Sobre la mesa reposaba un retrato en blanco y negro de su padre, Han Guk-sun. Su mirada era severa, sus hombros rectos. Era como si su padre lo estuviera juzgando. Jae-min abrió el documento que había sacado de la pila. Lo examinó con precisión militar. Ahí estaba de nuevo, la cláusula maldita: enajenación de activos no esenciales, ejecución inmediata. Palabras frías, pero sabía traducir lo que ocultaban. Fábricas enteras cerrando, familias arruinadas, trabajadores en la calle. Algo que podría volverse en su contra en meses, quizás semanas. Recordó el día en que tomó el control del imperio. La habitación del hospital olía a desinfectante. Y su padre, entre cables y máquinas, le agarró la muñeca y le dijo: nunca dudes ante los débiles. La vacilación engendra traición. Desde entonces nunca había dudado. Hasta hoy. Al otro lado de la torre, Lee Soo-jin caminaba por el estrecho pasillo de servicio con el corazón aún acelerado. Sus compañeros la miraban de reojo, algunos con lástima, otros con rabia. Todos sabían que había cruzado la línea. La supervisora de limpieza se acercó con voz desaprobatoria. ¿Estás loca?
¿Hablas así delante de los directores? Te despedirán antes de que acabe el día. Soo-jin no respondió. Se aferró al bolsillo de su uniforme, donde aún guardaba el papel que había encontrado debajo de la mesa. Esas letras impresas, aparentemente banales, le quemaban la piel como un hierro candente. No era solo el recuerdo de su padre lo que la guiaba. Era la certeza de que si ese hombre firmaba, miles revivirían lo que ella había vivido. La escena de su infancia volvió a su mente. Su padre sentado a la mesa baja, con las manos aún grasientas, el sobre de despido abierto. Su madre lloraba en silencio intentando disimularlo. Ella, una niña pequeña, preguntó, «Apa, ¿vamos a tener que irnos de casa?» Y él simplemente bajó la cabeza. Al día siguiente, el banco embargó la casa. Al mes siguiente, su padre desapareció. Todo empezó con las palabras de un contrato, palabras frías como las que acababa de leer. Ahora, aunque sabía que estaba arriesgando su trabajo, tal vez incluso su vida, sentía que no podía guardar silencio. Mientras tanto, en la sala de conferencias, los directores discutían entre ellos lejos del presidente. Park, siempre el más nervioso, se frotaba las manos. «No puede sospechar ahora. Si nos demoramos, Nordex retirará la oferta». Choi, con voz cortante, respondió, «Tranquilos, convenzámoslo de que solo fue una distracción. Una señora de la limpieza histérica no puede arruinar años de negociaciones». Pero el director Min, más silencioso, observaba sus expresiones y vio grietas. «¿Y si de verdad hay algo en los anexos? Hemos acelerado demasiado esta fusión». Nadie respondió. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier acusación. De vuelta en la oficina del presidente, Jae-min pulsó el intercomunicador. «Tráeme todos los documentos preliminares desde el primer borrador. Quiero revisarlos personalmente». El secretario dudó antes de confirmar. Nunca en todos sus años se había involucrado en detalles técnicos. Esa era la función de los directores. Pero ahora de repente parecía desconfiar de todos. Y en el fondo sospechaba. La rápida mirada entre Park y el extranjero, el maletín discretamente escondido. Nada había escapado a su memoria entrenada. Lo que la señora de la limpieza había hecho fue simplemente encender la cerilla. El fuego ya estaba allí. Soo-jin, afuera, estaba sentada en un banco de metal en el pasillo de servicio. Le temblaban las piernas, pero tenía la mente despejada. Sabía que no la llamarían para dar explicaciones. Nadie escucha a las señoras de la limpieza. Aún así sentía que ya había dejado huella, como si hubiera grabado un carácter invisible en el aire de la habitación, un ideograma que solo el presidente podía leer. Las horas transcurrían lentamente. Los documentos llegaban a montones a la oficina del presidente. Él los leía, anotaba y tachaba. Con cada página su desconfianza aumentaba. Con cada cláusula, el peso de la pluma que no había firmado parecía justificado. Esa noche, mientras la torre se vaciaba, caminó solo hasta el aparcamiento subterráneo. De camino se encontró de nuevo con Soo-jin, que estaba limpiando las placas metálicas del ascensor. Ella no se movió, solo inclinó la cabeza en señal de respeto. Él hizo una pausa. Los dos guardaron silencio. El multimillonario, por primera vez, no solo vio a un empleado invisible, vio a un testigo. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó de repente en voz baja. Ella dudó, pero respondió, «De la basura de tu sala de conferencias. Lo que nadie ve, yo lo veo. Lo que tiran, yo lo recojo. Y a veces en la basura está la verdad». No dijo nada. Simplemente se subió al coche negro que lo esperaba. Pero mientras el vehículo se deslizaba por las calles de Seúl, con los rascacielos iluminados reflejándose en el cristal, Han Jae-min se dio cuenta de algo terrible. La invisibilidad de la mujer no la dejaba ciega. Todo lo contrario. Podía ver donde nadie más podía. Y tal vez ese fue el detalle olvidado que podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, la torre parecía respirar de otra manera. Los empleados recorrían los pasillos con paso más pausado, como si el ruido invisible del día anterior hubiera impregnado el aire. Se oían susurros. El presidente suspendió la firma. Fue por culpa de la señora de la limpieza. ¿Será cierto que el contrato tenía defectos? Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero todos presentían que algo había cambiado. En la sala Aurora, los preparativos comenzaron de nuevo. La mesa había sido reorganizada, los archivos colocados en perfecta alineación, como si borrar el recuerdo fuera posible con simples gestos. Los directores lucían sonrisas forzadas, mientras los representantes de Nordex repetían frases alentadoras. «Hoy concluiremos la colaboración. La posteridad recordará este momento». El protocolo era el mismo, pero el ambiente no. Cuando el presidente Han entró, el silencio invadió la sala. Caminaba despacio con expresión indescifrable. Nadie podía saber si estaba decidido a firmar o a romper el silencio. La secretaria volvió a colocar los bolígrafos sobre la mesa, el jade sobre los papeles, el agua cristalina en los vasos. Era como una representación que intentaba recrear un ritual interrumpido. Pero había una diferencia. Al fondo de la sala, cerca de la puerta de servicio, estaba ella, Lee Soo-jin.
La había llamado la propia supervisora. Para redimirse del escándalo, dijeron. Esta vez no le dieron un carrito de limpieza, solo un trapo y una botella de desinfectante. Cállate, haz tu trabajo y quizás se olviden de ayer. Sabía que no era casualidad. La compañía no la quería allí, pero el destino la había arrastrado de vuelta a esa habitación. El presidente se sentó. Comenzaremos de nuevo, anunció. Los directores asintieron. Se pasaron las primeras páginas, se leyeron los párrafos en voz alta y se reafirmaron las cláusulas. El ritmo pareció volver. Pero entonces, como si el tiempo se repitiera, llegó el momento de la firma. El sol se filtraba a través de la claraboya y la pluma reposaba en la mano de Han. El aire pareció detenerse de nuevo. Fue en ese momento que los ojos de Su-jin, escudriñando discretamente el suelo, encontraron algo. Una carpeta abierta, olvidada bajo la silla del director Park. No debía mirar, pero lo hizo. En la parte superior del documento se leía: contrato de venta complementario. Las palabras eran diferentes, pero el significado era el mismo. Pérdida, despidos, destrucción. Era la prueba de que algo estaba oculto. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio 2 pasos, se acercó a la mesa y el murmullo se alzó de nuevo. Presidente, no firme. Esta vez el susurro no fue solo una descarga. Fue una explosión invisible. Las sillas crujieron. El director Park se levantó bruscamente, intentando cubrir el maletín caído. No tiene derecho a estar aquí, gritó con la voz nerviosa. Sáquenla de aquí inmediatamente. Los guardias de seguridad se acercaron, pero antes de que pudieran tocar a Su-jin, el presidente levantó la mano. El gesto fue pequeño, pero rotundo. Alto. El silencio regresó, aún más denso que el día anterior. Han la miró y luego miró la carpeta escondida bajo la silla de Park. Tráela aquí. Park dudó, con el sudor corriéndole por la frente. Presidente, no es relevante. Solo son borradores antiguos. Tráelo, repitió Han frío como una espada. Un guardia de seguridad recogió la carpeta y la colocó frente a él. El presidente la abrió. Las páginas, ordenadas con precisión, no eran borradores. Eran documentos completos, firmados por miembros de la junta directiva que estipulaban la liquidación inmediata de fábricas enteras, incluida la de Guro. Peor aún, contenían cláusulas que cedían el control de sectores estratégicos a Nordex sin ninguna compensación real. Un silencio gélido invadió la sala. Los representantes extranjeros intentaron disimularlo, pero la tensión se reflejaba en sus ojos. La directora Choi carraspeó. Presidente, esto no estaba en el borrador final. Debe haber un error. Han cerró el documento de golpe. El sonido agudo resonó como un martillo. Entonces volvió la mirada hacia Su-jin. Por primera vez no la vio como una intrusa. La vio como alguien que portaba la verdad. Explícamelo, ordenó con voz profunda. Respiró hondo. Ayer encontré un trozo de este documento en la basura. Hoy vi el resto. No entiendo todas las palabras, pero sé lo que significan. Fábricas cerradas, gente sin trabajo, familias como la mía destruidas. Puedes firmar y olvidar, pero para nosotros es el fin. Las palabras, por sencillas que fueran, calaron más hondo que cualquier informe. No eran números, eran cicatrices. El presidente no respondió. Simplemente permaneció inmóvil, como una estatua a punto de decidir si caer o permanecer de pie. Los ejecutivos inquietos intentaban calcular qué más podían ocultar. Los representantes extranjeros se miraban entre sí, planeando retirarse o avanzar. Y la señora de la limpieza, con el coraje que solo da la pobreza, se plantó ante todos. Invisible hasta ayer, ahora era la única presencia que importaba. Arriba la claraboya se abrió de nuevo y el sol inundó la habitación. Era como si el cielo mismo estuviera observando ese momento. Han cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su decisión ya estaba tomada. El sonido de la carpeta al cerrarse aún vibraba contra las paredes de cristal cuando el presidente Han se puso de pie. Sus ojos, antes impasibles, ardían con furia contenida. El aire se volvió denso, como si nadie se atreviera a respirar. ¿Me ocultaste esto?, preguntó en voz baja, casi un susurro, pero atravesó a todos los presentes como una cuchilla. El director Park intentó hablar primero. Presidente, no es exactamente así. Esos documentos eran solo borradores. Nunca iban a ser firmados. Cállate. La palabra cayó como un mazazo. Choi, más calculador, intentó salvar la situación. Presidente, debemos mantener la calma. Estas negociaciones son delicadas. Si armamos un escándalo ahora, podríamos perder años de trabajo. Pero Han sabía lo que no decía. Ese silencio incómodo delataba algo más que cautela. Había complicidad. El contrato suplementario oculto no fue casualidad. Fue una estrategia. Los extranjeros de Nordex se miraron y uno de ellos carraspeó. Presidente Han, le aseguramos que todos los puntos se acordaron con transparencia. Si hay algún malentendido, podemos revisarlo. Han no los dejó terminar. Esto no es un malentendido. Es una traición. Los guardias de seguridad retrocedieron, indecisos sobre si actuar.
Las secretarias se acurrucaron en los rincones, fingiendo invisibilidad. Pero la mujer verdaderamente invisible era otra. Su Jin permaneció inmóvil, con la tela aún aferrada en la mano, como petrificada. Nunca imaginó que sus palabras pudieran convertirse en un terremoto. El presidente se dio la vuelta y dijo: «Se levanta la sesión». De inmediato se oyó un murmullo. «Presidente, por favor, no podemos interrumpir así. La prensa ya está esperando el anuncio abajo». No respondió. Salió de la habitación dejando atrás el peso de una bomba que nadie sabía cómo contener. Soo Jin fue la última en moverse. La supervisora de limpieza corrió hacia ella con la cara roja. «¿Estás loca? ¿Sabes lo que has hecho? Esto te va a costar la vida». Pero por primera vez Soo Jin no temió la reprimenda. Se quedó mirando la puerta por donde había desaparecido el presidente. El escándalo, como todo lo demás en Seúl, se intentó silenciar. Las declaraciones oficiales de la compañía solo se refirieron a posponer la firma para revisión técnica. Ni una palabra sobre la intervención de la empleada de la limpieza, ni mención de las cláusulas ocultas. La orden fue clara: silencio. Pero el silencio no pudo acallar lo que había sucedido en la sala Aurora. Los ejecutivos estaban inquietos, los abogados hacían llamadas incesantes y los pasillos apestaban a nerviosismo. Algunos ya comentaban que Park y Choi podrían caer. Otros, más atrevidos, decían que la propia Nordex podría abandonar el acuerdo. Han Jae-min, sin embargo, permaneció aislado. Encerrado en su oficina, revisaba montones de documentos en solitario, algo inaudito para un hombre acostumbrado a delegar. Las horas transcurrían lentamente entre tazas de café frío e informes garabateados con su seca caligrafía. Cada línea confirmaba lo que ya presentía. Una conspiración se había infiltrado en el corazón de su sala de juntas. Y extrañamente, cada vez que su ira crecía, su mente volvía a la imagen de la señora de la limpieza. Su mirada firme, su absurdo coraje para hablar delante de todos, la sencillez con la que transformaba los números en rostros familiares. Era como si su voz hubiera roto el cristal tras el que siempre se escondía. En el ala de servicio, Soo Jin también sentía el peso del silencio. Sus compañeros evitaban hablarle. Algunos la miraban con tímida admiración, otros con miedo. La supervisora se quejó: «No tienes futuro aquí. Si no te despiden hoy, lo harán mañana». Pero en el fondo, ella ya lo sabía. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada frente al pequeño televisor viendo las noticias. El reportaje mostraba imágenes de la Torre Haneul, acompañadas del titular: «Fusión aplazada. Revisión de cláusulas en curso». No se mencionó su nombre, pero el corazón de Soo Jin se aceleró. Su madre, completamente ajena a todo, simplemente comentó: «Esos ricos siempre están inventando nuevas tendencias. Lo importante es que no te metas en el camino». Ella sonrió, pero en su interior lo sabía. Ya estaba metida hasta el cuello. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Han Jae-min cerró la última carpeta y contempló la ciudad iluminada. Aún no se había tomado la decisión, pero una cosa era segura: no firmaría nada hasta saber toda la verdad. Y de una manera extraña se dio cuenta de que la clave de esa verdad podría estar en manos de la mujer más improbable que jamás había conocido. El amanecer cayó sobre Seúl como un manto de neón. Desde lo alto de la Torre Haneul, Han Jae-min contemplaba la maraña de luces de la ciudad. Cada ventana era un ojo bien despierto. La firma aplazada se había convertido en un fantasma que rondaba la torre. Lo sabía. En el mundo de los negocios, la vacilación era como sangrar ante los tiburones, pero algo en su pecho se negaba a avanzar. En el silencio de la oficina se amontonaban montones de documentos. Había pasado horas revisando actas antiguas, informes financieros y dictámenes legales. Cada línea parecía esconder un truco. No era solo un contrato, era una trampa cuidadosamente urdida. Por primera vez desconfió de sus directores. La mirada cómplice entre Park y el extranjero, el nerviosismo de Choi, la inacción de Min, eran piezas de un tablero que quizá nunca hubiera podido controlar del todo. Cogió el teléfono e hizo una llamada breve. «Preparen un equipo discreto. Quiero una auditoría independiente de todas las transacciones relacionadas con el acuerdo de Nordex. Nada pasa por la caja fuerte». Al otro lado, la voz respondió obedientemente, pero también con miedo. Mientras tanto, en un barrio abarrotado de Gyeongdong, Soo Jin calentaba arroz frío y anchoas secas para su madre. La televisión repetía el mismo titular: «Fusiones pospuestas. El grupo Haneul reevalúa sus cláusulas», suspiró. El mundo no sabía su nombre, pero por un momento sintió que algo había cambiado. A la mañana siguiente, Jae-min bajó al estacionamiento de la torre sin escolta. Su rutina siempre consistía en un desfile de autos negros y conductores impecables, pero esta vez buscaba el anonimato. Un discreto sedán lo esperaba. Tomó el volante y condujo hasta Guro, el barrio que el contrato prometía sacrificar. Las calles eran estrechas, olían a aceite y caldo de algas. Talleres improvisados martillaban rítmicamente, hombres con overoles azules soldaban piezas entre chispas. Era un mundo que rara vez veía de cerca.
Allí, cada engranaje era un medio de vida, y si se aplicaban las cláusulas, todo se derrumbaría. Mientras observaba, recordó la mirada de la señora de la limpieza. Había hablado de familias como la suya. Quizás tenía razón. De vuelta en la torre, empezaron a llegar los informes de auditoría. Primero pequeñas inconsistencias, facturas sin respaldo, pagos a consultores desconocidos, transferencias a cuentas en Hong Kong. Luego desviaciones más grandes, adquisiciones sobrevaloradas, contratos fantasma. Era una maraña, y cada hilo conducía a nombres conocidos, Park, Choi e incluso Min, el más discreto de todos. Ann sintió que su ira crecía, pero la contuvo. Un arrebato precipitado alertaría a los traidores. Necesitaba pruebas irrefutables. Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos casi vacíos del piso ejecutivo, se topó de nuevo con Su-jin. Ella empujaba el carrito de limpieza, exhausta, pero al verlo se enderezó. Estuvo a punto de agachar la cabeza, pero él la detuvo. ¿Sabías de la fábrica de Guro? Dudó. Mi papá trabajaba allí, hasta que cerró. No quiero que vuelva a pasar. Estudió su rostro. Era sencillo, marcado por el cansancio de los largos turnos, pero había una firmeza que no veía ni siquiera en los directores más veteranos. Lo que viste en la basura no fue un accidente, dijo, casi para sí mismo. Me lo ocultaban. Su-jin no respondió. Continuó limpiando con movimientos firmes como si fregar el suelo pudiera borrar viejas cicatrices. Durante los días siguientes, Jae-min siguió la pista. Recopiló archivos discretamente, grabó conversaciones e interceptó mensajes. Cuanto más avanzaba, más descubría que el contrato de Nordex era solo la punta de una cadena. Sus propios hombres estaban vendiendo el imperio que había heredado, y también el país. Pero había un problema. No sabía en quién confiar. Entonces, una mañana temprano, mientras revisaba papeles en la soledad de su oficina, oyó un tímido golpe en la puerta. Era ella, la señora de la limpieza. Llevaba una carpeta plastificada manchada de café. Encontré esto en la papelera de la oficina del director Park. Tomó el material con incredulidad. Dentro había notas manuscritas, con números que no se encontraban en los informes oficiales. Más pruebas. Miró a Su-jin sin palabras. Por primera vez sintió que no estaba solo. El imperio que siempre había creído hecho solo de hormigón y cristal, ahora también descansaba sobre la improbable voz de una mujer invisible. Y la investigación que había comenzado como un acto de sospecha, ahora se convirtió en una guerra secreta. Las noches en Seúl se hicieron cada vez más largas para Han Jae-min. En su oficina, iluminado por una sola lámpara, releía los archivos que Su-jin le había dado, contrastaba informes de auditoría y pieza por pieza armaba un rompecabezas de traiciones. Cada documento era una cerilla encendida. Juntos formaban un fuego. No fue solo mala gestión, sino sabotaje. Park, Choi y Min estaban vinculados a empresas fantasma creadas para desviar recursos de Haneul. Consultoras fantasma recibieron millones en pagos y el dinero se devolvió a cuentas ocultas. Nordex no era solo un socio, era cómplice. El contrato multimillonario fue la cortina que ocultó el saqueo. Cuanto más leía, más le impactaba el recuerdo de su padre. Nunca dudes ante los débiles. Pero ahora las palabras sonaban distorsionadas. No fueron los débiles quienes lo traicionaron. Fueron los fuertes, hombres de traje, educados en universidades extranjeras, que hablaban el lenguaje del progreso mientras envenenaban su propio hogar. Una noche, exhausto, apoyó la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando oyó crujir la puerta. Su-jin entró con un cubo de agua y el paño de limpieza. Se detuvo al ver los documentos esparcidos. ¿Sigues despierto?, aventuró a preguntar en voz baja. No puedo dormir, respondió sin levantar la vista. Dudó antes de dar un paso adelante. ¿Encontraste algo? Jae-min cogió una carpeta y la dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo. Todo. Estaban vendiendo mi imperio, vendiendo la ciudad, vendiendo a gente como tu padre. Su-jin respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sabía, pero no sabía cuánto. Por un instante guardaron silencio, unidos por un dolor distinto pero entrelazado. Él vio en ella el recuerdo de una Corea que aún sudaba en sus fábricas. Ella vio en él al heredero solitario, rodeado de lobos disfrazados de aliados. Cuando Su-jin se fue, el presidente tomó una decisión. Suspender el contrato no bastaba. Necesitaba exponer la corrupción. Al día siguiente convocó una reunión a puerta cerrada y sin previo aviso con Park, Choi y Min. La reunión tuvo lugar en una sala más pequeña, sin la pompa de la sala Aurora. Quiero que me expliquen estas transacciones, dijo, mientras empujaba los archivos sobre la mesa. Park intentó sonreír. Presidente, no son ilegales, solo estrategias contables. ¿Estrategias?, repitió Jae-min con voz aguda. ¿Desviar fondos a cuentas personales ahora se llama estrategia? Choi, siempre calculador, se cruzó de brazos. Si haces acusaciones sin pruebas concluyentes, pondrás en riesgo a la empresa. Piensa en tu imagen, en tus accionistas. Fue el turno de Min, el más tímido, de aventurarse. Presidente,
Todos hicimos esto por el bien de la empresa. Nordex es nuestra salvación. Si nos deja seguir adelante, nada saldrá a la luz. La calma en la voz de Min fue la gota que colmó el vaso. Han golpeó la mesa con la palma de la mano. No lo entiendes. Ya no se trata de salvar la empresa. Se trata de salvar el honor que has desperdiciado. Los tres se miraron. Por primera vez se dieron cuenta de que ya no controlaban el juego. Pero el presidente también lo sabía. No podía actuar solo. Si revelaba las pruebas sin respaldo, podría ser destruido políticamente. La prensa, los accionistas, el gobierno, todos estaban listos para devorar cualquier señal de debilidad. Fue entonces cuando recordó, casi irónicamente, que su única aliada verdadera era una señora de la limpieza, una mujer que no tenía nada que perder, y por eso se había atrevido a decir la verdad. Esa noche se encontró de nuevo con Su Jin en los pasillos. «Necesito tu ayuda otra vez», dijo. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Mi ayuda? Solo soy una señora de la limpieza». «No, eres el único que vio lo que nadie más quería ver. Necesito que sigas buscando. Sigue trayendo lo que encuentres. Cada pieza cuenta». Su Jin asintió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien valoraba su existencia. Mientras caminaba a casa con el frío viento de la mañana azotándole la cara, se dio cuenta de que no solo estaba limpiando el suelo de la torre, estaba limpiando el desastre que había dejado la electricidad. Y cuando Han Jae-min regresó a la oficina, aferrándose a la evidencia que crecía como un reguero de pólvora, supo que se acercaba el momento de la revelación. La verdad ardía en sus manos y pronto quemaría a todos los que intentaran ocultarla. En la gris mañana siguiente, Han Jae-min no fue a la oficina. En cambio, condujo solo hasta Jireum-dong, impulsado por un impulso inexplicable. La investigación continuaba. Las pruebas se acumulaban, pero una pregunta persistía en su mente. ¿Quién era esa mujer después de todo? La señora de la limpieza que se había atrevido a enfrentarse a un imperio parecía tener algo más que coraje. Parecía tener un pasado entrelazado con el suyo. El barrio era un laberinto de callejones húmedos, con olor a pescado seco, carbón quemado y sopa de algas vendida en recipientes de plástico. Los niños corrían entre los carritos de mandarinas y los ancianos se encorvaban frente a los supermercados. Jae-min salió del coche sintiéndose fuera de lugar, como un intruso en un mundo que rara vez veía. Le preguntó a un vendedor de verduras por Lee Su-jin. El hombre señaló un edificio bajo con paredes descascarilladas y ventanas protegidas por rejas oxidadas. Allí, en el segundo piso, vivía la señora de la limpieza que había desgarrado el corazón de su gerencia. Subió la estrecha escalera, donde la ropa colgada goteaba sobre los escalones. Llamó a la puerta. Fue su madre quien abrió. Una mujer delgada con el rostro surcado de profundas arrugas y la mirada cansada. «¿A quién busca?» «Soy del grupo Haneul. Me gustaría hablar con su hija». La mujer lo miró con recelo, pero lo dejó entrar. El apartamento era diminuto. Una sola habitación dividida por biombos improvisados, una pequeña estufa que emanaba aroma a arroz recién hecho. Sobre la mesa baja había fotografías antiguas enmarcadas en plástico barato. Jae-min se acercó a una de ellas, un hombre sonriente con un mono azul de fábrica. «Mi marido», dijo la madre con la voz quebrada. Trabajó 25 años en Guro, hasta que la fábrica cerró. Jae-min sintió un escalofrío. Reconoció ese uniforme. Pertenecía a una antigua filial del grupo Haneul. Su Jin apareció sorprendida de ver al presidente en su casa. «¿Qué haces aquí?» «Quiero entenderlo», respondió. «¿Tu padre trabajaba para mi imperio?» Suspiró sentándose en la alfombra gastada. «Sí, hasta que el contrato lo despidió. Luego, nunca regresó. Mi madre enfermó, dejé la escuela y empecé a trabajar en cualquier cosa. Ahora limpio los pasillos de la torre que lo destruyó». El silencio entre ellos era denso, interrumpido únicamente por el silbido del arroz quemándose suavemente en el fondo de la olla. Para Han Jae-min, escuchar esa historia fue como enfrentarse a un reflejo distorsionado de su propia vida. Había crecido rodeado de lujo, creyendo que la grandeza de su familia justificaba cualquier sacrificio. Pero ante él se encontraba el precio humano de cada cláusula, cada fusión, cada desinversión de activos no esenciales. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «¿Contárselo a quién? ¿Quién haría caso a una señora de la limpieza? Yo mismo dudaba que alguien me creyera. Hasta ese día, cuando te vi con el bolígrafo en la mano, parecías mi padre otra vez, a punto de desaparecer. Así que hablé». Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de una antigua confesión. Jae-min cerró los ojos un instante. El rostro de su padre cruzó por su mente, severo, autoritario, repitiendo frases sobre honor y poder. Pero ahora, ante Su Jin, se dio cuenta de algo cruel. El mismo imperio que él había construido también había aplastado a gente inocente, gente como su padre. Cuando abrió los ojos preguntó: «Su Jin, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no te has ido?». Sonrió con amargura. «¿A dónde iría? Aquí al menos puedo pagar las medicinas de mi madre.
Y quizá una parte de mí quiera vigilar, para que nadie más pase por lo que yo pasé. Fue en ese momento que Han comprendió. No era solo una limpiadora, era una superviviente, una centinela invisible en el corazón del imperio, recogiendo trozos de papel desechado, reuniendo las migajas de verdad que los poderosos intentaban ocultar. Se puso de pie, mirando de nuevo la fotografía de su padre con su uniforme azul. Tu padre no será olvidado, y tú tampoco. Pero para que eso suceda necesito tu ayuda. Su Jin levantó la vista. ¿Ayuda? ¿Cómo? Mostrándome qué más esconden. Tienes acceso a lugares donde nadie presta atención. Puedes ser mis ojos donde yo no puedo estar. Sola, no podré derribarla. Dudó, pero asintió. Si es para evitar que otros padres desaparezcan, ayudaré. Y allí, en aquel destartalado apartamento de Gireumdong, se selló una alianza improbable. El heredero de un imperio y la hija de un trabajador al que él mismo había destruido. Afuera, Seúl seguía hirviendo, indiferente. Pero en el corazón de sus contrastes, una nueva llama comenzaba a arder. La mañana en que todo empezó a desmoronarse no trajo consigo sol, sino un cielo gris, pesado como el plomo. El viento soplaba a través del río Han y traía un frío cortante a la ciudad, de esos que hacían encogerse de hombros y agachar la cabeza a los transeúntes. Sin embargo, en el piso 49 de la Torre Haneul, nadie tuvo tiempo de levantar la vista. Los directores estaban reunidos, convocados apresuradamente por el presidente. En la sala de cristal, Park, Choi y Min esperaban con el rostro tenso. Intentaban disimular su nerviosismo, pero sus manos inquietas, el sudor en la frente y la respiración acelerada delataban su ansiedad. El silencio solo lo rompía el tic-tac del moderno reloj de pared. Era como una cuenta regresiva. Cuando Han Jae-min entró, no llevaba maletines, ni abogados, ni asesores, solo una carpeta negra en las manos. Su mirada fría recorrió la mesa ovalada, deteniéndose en cada rostro. Los directores se enderezaron en sus sillas, como soldados ante un general que pudiera decidir su destino. Siempre creíste que estaba ciego, empezó en voz baja pero firme, que estaba atrapado en la imagen de heredero, demasiado ocupado con cenas, inauguraciones, discursos, que no me importaban los detalles. Pero olvidaste algo. Nada escapa a la mirada de quien aprendió desde niño a desconfiar incluso de su propia sombra. Abrió la carpeta y extendió copias de documentos, transferencias bancarias e informes de auditoría sobre la mesa. Cada página era una prueba. Cada línea era una estafa. Malversación de fondos en Hong Kong. Contratos falsos a nombre de consultoras inexistentes. Fondos ocultos en Singapur. Todo firmado por usted. Park tragó saliva con dificultad. Presidente, hay una explicación. Explícaselo a la policía, interrumpió Han con voz cortante. El color desapareció del rostro del hombre. Choi se cruzó de brazos intentando mantener la calma. No puedes revelar esto. Destruirás el nombre de Haneul. Perderás el imperio que construyó tu padre. Han se acercó a ella, tanto que el costoso perfume del director se mezcló con el aroma metálico de las páginas recién impresas. No. Ustedes fueron quienes intentaron destruir el imperio. Simplemente les arrancaré el tumor. Min, aún en silencio, intentó una última táctica. Presidente, aún podemos negociar. Si Nordex cree que estamos unidos, cubrirá la inversión. Sin un acuerdo, la empresa podría quebrar. Han se enderezó y por primera vez en años sonrió. Pero era una sonrisa fría. Prefiero ver caer el imperio con dignidad a mantenerlo en pie sobre la podredumbre. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Entonces, inesperadamente, presionó un botón debajo del escritorio. Las puertas de cristal se abrieron y entraron hombres con trajes oscuros. No eran guardias de seguridad comunes, sino investigadores de la Fiscalía de Seúl. Los directores abrieron los ojos de par en par. Está bajo investigación oficial. Todos los documentos han sido entregados a las autoridades, declaró Han. Park protestó con voz desesperada. Esto es una locura. Nos va a arrastrar con él. Ustedes ya se arrastraron por su cuenta, respondió Han. Los investigadores los detuvieron a los tres, esposándolos discretamente para no llamar la atención del resto de la compañía. El silencio era tan absoluto que incluso el viento parecía haberse detenido tras la claraboya. Su Jin, que observaba desde lejos cerca de la puerta de servicio, sintió que su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de una sensación inusual, la justicia. Por primera vez en años, alguien poderoso se enfrentaba. Mientras se llevaban a Park, Choi y Min, Han Jae-min permaneció de pie, solo pero firme. Su mirada se cruzó con la de Su Jin y por un instante compartieron algo silencioso, la certeza de que esta guerra apenas comenzaba. La noticia corrió como la pólvora. Ese mismo día los periódicos publicaron titulares. Directores del grupo Haneul, investigados por fraude y corrupción, sitios web y canales de televisión transmitieron imágenes de ejecutivos subiendo a vehículos negros de la fiscalía. Los periodistas especularon sobre la caída del conglomerado, la posición del heredero y el futuro de la economía coreana.
Pero había algo que nadie sabía. En el corazón de esta revolución había una señora de la limpieza. En el sótano de la torre, Su-jin seguía limpiando pisos y ventanas como de costumbre. Los empleados susurraban a su paso. Algunos la miraban con miedo, otros con respeto. Nadie se atrevía a hablar, pero ya circulaban rumores. Ella fue quien alertó al presidente. Sin ella la fusión lo habría destruido todo. Esa noche, cuando Su-jin regresó a casa, encontró a su madre sentada en el mismo tatami desgastado, sosteniendo la foto de su esposo. «Lo escuché en la radio», dijo su madre con la voz quebrada. «Haneul está en crisis. Pero, de alguna manera siento que estás conectada con esto». Soo-jin no lo confirmó ni lo negó. Simplemente tomó la fotografía y contempló el rostro sonriente de su padre. «No lo olvidaremos», murmuró. Mientras tanto, en el ático de Han Jae-min, la ciudad se desplegaba como un mar de luces bajo el balcón. Observaba en silencio con un vaso de soju intacto sobre la mesa. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Nordex no se rendiría fácilmente. Y había otros enemigos, invisibles, quizás incluso más peligrosos. Su teléfono vibró. Un mensaje breve y sin firmar. «Crees que has ganado, pero no sabes lo rodeado que estás». Apretó el puño. Por primera vez sintió el peso de la vulnerabilidad, pero también supo que ya no estaba solo. A la mañana siguiente llamó a Su-jin a su oficina. Cuando entró, todavía con su uniforme azul marino, se sintió fuera de lugar en aquel espacio de mármol y cristal. «Ya no eres solo una señora de la limpieza», dijo. «Ahora eres mi aliada. Y quizás la única persona en quien confío». Sus ojos se abrieron de par en par. «Pero no sé nada de negocios. No necesito que lo sepas. Necesito que veas. Ves donde nadie más mira». Dudó un momento y luego asintió. Por primera vez alguien poderoso no la trataba como si fuera invisible. Afuera Seúl seguía girando. Pero dentro de la torre Haneul los engranajes se reconstruían. El imperio no había sido destruido. Todavía. Y en el corazón de este imperio, ahora, había una alianza improbable. Un heredero multimillonario y la hija de un trabajador de fábrica olvidado. Lo que venía después sería aún más peligroso, porque los enemigos restantes no eran solo traidores internos. Eran fuerzas más grandes, acostumbradas a devorar países enteros. El invierno llegó a Seúl a principios de ese año. La ciudad parecía suspendida en una brisa fría, con las calles cubiertas de letreros de neón parpadeando como si intentaran calentar la noche. Sin embargo, dentro de la torre Haneul, el frío provenía de otra parte, la incertidumbre. Tras el arresto de los directores, los accionistas exigieron explicaciones. Nordex amenazó con demandar al conglomerado por incumplimiento de contrato. Los medios de comunicación voraces especularon sobre la caída del joven presidente. Muchos ya apostaban a que no sobreviviría al escándalo. Pero Han Jae-min no se acobardó. A su lado, silenciosa como una sombra, estaba Su-jin. No aparecía en público, no hablaba con los periodistas, pero participaba en todas las reuniones y en todas las revisiones de documentos. Su presencia irritaba a algunos asistentes, que susurraban: «¿Cómo puede estar aquí una señora de la limpieza?». Pero el presidente no escuchaba a nadie, solo a ella. Esa noche, en el piso 49, se convocó una nueva reunión. Los periodistas esperaban afuera, con las cámaras encendidas, listos para captar cualquier movimiento. Dentro de la sala, representantes del gobierno e inversionistas extranjeros exigían respuestas. «Presidente Han», dijo un ministro, «toda Corea está observando este imperio. Si se derrumba, miles de empleos desaparecerán. ¿Qué piensa hacer?». Respiró hondo mirando las pilas de documentos que tenía delante. Su bolígrafo seguía a su alcance como antes. Pero ahora no solo había papeles, había recuerdos. El rostro del padre de Su-jin, su mirada, la voz que le había dicho: «no firme». Luego dijo: «El grupo Haneul no será destruido, pero tampoco será vendido. Lo que vimos fue un intento de traición, no de progreso. Nordex no tendrá nuestras fábricas ni nuestros trabajadores. Prefiero reconstruir desde cero que vender el alma del país». Las palabras resonaron como un trueno. El ministro abrió los ojos de par en par. Los inversores murmuraron entre sí. Afuera, los periodistas captaron cada frase. Su-jin, sentada discretamente en un rincón de la habitación, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que alguien tan distante pudiera hablar así. Y por primera vez creyó que tal vez era posible cambiar un destino escrito en fríos contratos. Los días siguientes fueron turbulentos. Nordex retiró sus propuestas y amenazó con litigar internacionalmente. El precio de las acciones de Haneul se desplomó. Los analistas predijeron un colapso, pero poco a poco surgió una ola inesperada. Pequeñas fábricas, sindicatos y trabajadores que antes se sentían ignorados comenzaron a apoyar al presidente. Las protestas tomaron las calles. «Salven a Haneul, salven a nuestras familias». El pueblo, acostumbrado a ser invisible, ahora veía en Han Jae-min una figura paradójica.
el multimillonario que contra todo pronóstico había decidido estar a su lado. Y tras bastidores todos sabían quién lo había hecho dudar. ¿Quién había susurrado? No firme, la historia era como una leyenda urbana. Una simple señora de la limpieza que cambió el destino del imperio. Una noche, mientras las luces de la ciudad titilaban como hogueras lejanas, Jae-min llamó a Su-jin a su oficina. Quiero que sepas que, sin ti habría firmado. Y todo se habría perdido. Bajó la cabeza. Solo hice lo que cualquier hija haría. Intentar proteger la memoria de mi padre. No, respondió. Hizo más. Le dio a este imperio algo que nunca tuvo. Una conciencia. El silencio que siguió fue denso. A través de la ventana, Seúl brillaba con indiferencia. Entonces, inesperadamente, le entregó una carpeta. Quiero que asumas un cargo oficial. Asesora de integridad. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero solo soy una señora de la limpieza. Ya no, dijo. Ahora ella es la guardiana de lo que nadie más ve. Su-jin sostenía el maletín con manos temblorosas. No estaba segura de si lo aceptaría, pero sabía que de alguna manera su vida nunca volvería a ser la misma. El destino que comenzó como un susurro ahora floreció en una alianza que cambiaría no solo al grupo Haneul, sino quizás a toda Corea. Y en la claraboya de la sala de la aurora, donde una vez el sol había revelado la traición, comenzaron a aparecer las primeras luces de la primavera. Fin. La mañana amaneció pesada sobre Seúl. El cielo estaba cubierto de nubes grises que descendían sobre los rascacielos como velos de humo. Sin embargo, en el piso 49 de la Torre Haneul, el peso provenía de otra parte. Se había convocado una reunión especial y cada director recorría los pasillos con paso mesurado, como criminales a punto de ser sentenciados. Park se ajustó la corbata repetidamente, intentando disimular el temblor de sus manos. Choi se volvió a pintar los labios con gestos automáticos, intentando mantener la compostura. Min, más pálido que de costumbre, no se atrevió a mirar a sus colegas. Todos llevaban en el rostro el temor de que la verdad, oculta durante meses en carpetas ocultas y contratos oscuros, estuviera a punto de salir a la luz. Cuando Han Jae-min entró en la sala Aurora, el silencio era absoluto. No llevaba su habitual traje de lana italiana. Vestía un traje oscuro, sencillo y sin adornos, como un verdugo que no necesita florituras para imponer su autoridad. Solo llevaba un grueso maletín negro marcado por noches de investigación solitaria. No se sentó de inmediato. Caminó alrededor de la mesa ovalada, observando a cada director como si sopesara el peso de su culpa. Finalmente colocó el maletín sobre la superficie de cristal y dijo: «¿Creíste que no veía? Que mis ojos solo estaban puestos en discursos y cenas de gala. Que yo era el heredero distraído que firmaría cualquier cosa que me pusieran delante». Su voz grave cortaba más que cualquier grito. Pero lo vi. Vi cada transferencia, cada cuenta en Hong Kong, cada consultoría fantasma. Abrió la carpeta y extendió los documentos. Aquí está la prueba de cómo vendieron mi imperio, cómo vendieron el país. Las sábanas se deslizaron por la mesa como cuchillas. Park intentó coger una, pero Han lo detuvo con la mirada. Firmaste estas autorizaciones. Cientos de miles de millones fueron malversados. Park tartamudeó. Presidente, esto no es malversación de fondos. Es solo una reorganización de capital. ¿Reorganización? Han alzó la voz por primera vez. ¿Llamas reorganización a robar a los trabajadores, entregar fábricas enteras y obligar a familias a morir de hambre? Choi intervino con voz firme, pero sus ojos delataban pánico. Presidente, piense en el impacto. Si publica esto, la imagen de Haneul quedará destruida. Los accionistas lo acusarán de traición al imperio. El país no verá a un héroe, sino a un hombre que destruyó el legado de su padre. Han se inclinó sobre la mesa. Yo no destruí su legado. Tú sí, con tus sucias manos. El silencio se prolongó. Min, que siempre prefería callar, se aventuró a decir: «Señor presidente, aún podemos revertir esto. Si se queda con nosotros, si firmamos la fusión, Nordex nos apoyará. Los documentos desaparecerán. Nadie los sabrá jamás». Han sonrió, no con alegría, sino con la frialdad de la certeza. «Prefiero que todos sepan la verdad antes que vivir de rodillas». Presionó un botón debajo del escritorio. Las puertas de cristal se abrieron y entraron hombres con trajes oscuros. No eran guardias de seguridad comunes. Eran investigadores de la Fiscalía de Seúl. Los directores palidecieron. Park intentó ponerse de pie, pero lo detuvieron. Choi protestó, pero se le quebró la voz. Min permaneció inmóvil, derrotado. «A partir de ahora están bajo investigación oficial», declaró Han. «Ya se han entregado las pruebas». La conmoción fue inmediata. Las secretarias retrocedieron, boquiabiertas. Los periodistas que esperaban afuera solo captaron el momento en que los 3 ejecutivos fueron conducidos en silencio a sus ascensores privados. Su-jin, que había estado observando discretamente a través de la puerta de servicio, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era miedo, era una sensación nueva y desconocida,
el sabor de la justicia. Cuando las puertas se cerraron, Han permaneció de pie en el centro de la habitación, solo pero inmenso. Miró hacia la claraboya, donde el cielo gris se abría en rendijas de luz. Por primera vez no se sintió solo el heredero de un imperio, se sintió el guardián de algo más grande. Y al girar la cabeza se encontró con la mirada de Su Jin. No intercambiaron palabras, no hacía falta. Ambos lo sabían. La caída de los traidores era solo el primer paso. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, los titulares inundaron los periódicos y los sitios web de noticias. Directores del grupo Haneul, arrestados en operativo de la Fiscalía, los canales de televisión transmitieron imágenes de ejecutivos subiéndose a autos negros, cabizbajos. Los analistas hablaban de un colapso, una crisis sin precedentes. Pero también se oían diferentes murmullos en las calles, en las fábricas, en los hogares humildes. Los trabajadores comentaban: por fin, alguien les plantó cara. Un operador de maquinaria en Guro les dijo a sus compañeros: nunca pensé que un Han derrocaría a sus propios gerentes para protegernos. Mientras tanto, Su Jin recorría los pasillos de la torre con una extraña sensación de invisibilidad invertida. Durante años había pasado desapercibida como una sombra. Ahora todos la veían. No le hablaban directamente, sino que susurraban a su paso. Esa es la que habló con el presidente. Algunas miradas eran de respeto, otras de resentimiento, pero todos la veían. Esa noche, en su casa de Jirem-dong, su madre esperaba frente al televisor sosteniendo la foto de su padre. Escuché las noticias, dijo con voz temblorosa. Dijeron que se llevaron a los funcionarios corruptos, pero presiento que estás en medio de todo. Su Jin se sentó a su lado. Appa no ha sido olvidado, y no lo será. Todo lo que hago es por él, para que nadie más sufra como nosotros. Su madre la miró en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, el orgullo se mezcló con la tristeza. En el ático de Han Jae-min, el ambiente era diferente. Estaba de pie junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. La victoria parecía agridulce. La caída de los directores era solo una parte del problema. Nordex ya estaba en marcha, preparando demandas, presionando al gobierno y utilizando su red internacional de influencia. El imperio seguía en peligro. Su celular vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Crees que has ganado, pero estás rodeado. El próximo golpe será más fuerte. Cerró los ojos un momento. Luego tomó un sorbo de soju y murmuró: que venga. A la mañana siguiente llamó a Su Jin a su oficina. Ella entró tímidamente, todavía de uniforme y con las manos cubiertas con guantes de limpieza. La miró fijamente. No eres solo una señora de la limpieza. Su voz era grave. Eres mi aliada, quizás la única en quien confío. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero no sé nada de negocios. No necesito que lo sepas. Necesito que veas. Ves donde nadie más mira. Respiró hondo sin saber cómo responder. Pero en su corazón algo brilló. Por primera vez no se sintió solo una superviviente. Se sintió necesaria. Afuera, Seúl permanecía indiferente, sus avenidas congestionadas de coches, sus mercados bulliciosos de voces. Pero en lo alto de la torre Haneul, en las líneas invisibles de una alianza improbable, algo nuevo estaba naciendo. El imperio quedó herido pero no destruido. Y quizás por primera vez existía la oportunidad de reconstruirlo no sobre la traición, sino sobre la verdad. El invierno avanzaba sobre Seúl. El viento que bajaba del monte Namsan barría las calles, arrastrando papeles viejos y hojas secas, obligando a los transeúntes a abrigarse. Las luces de neón parpadeaban con insistencia, pero no lograban calmar el frío que parecía nacido de la incertidumbre misma. En la torre Haneul el ambiente no era diferente. Tras el arresto de los directores, la confianza de los inversores se desvaneció como el vapor de una caldera. Las acciones cayeron día tras día. Los periodistas acamparon frente al edificio, con las cámaras en alto y los micrófonos extendidos, ansiosos por cualquier gesto del heredero. ¿Se derrumbará el imperio?, preguntaban los titulares. ¿Se rescindirá definitivamente el contrato con Nordex? Han Jae-min sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Solo en su oficina observaba la ciudad por la ventana. Los rascacielos reflejaban la niebla como gigantes cansados. Sobre su escritorio se amontonaban los informes. Los analistas predijeron la quiebra. Los consultores lo presionaron para que volviera a negociar con Nordex o buscara otro socio extranjero. Pero ya había tomado su decisión. No entregaría el imperio, ni por miles de millones, ni por promesas. El precio sería enfrentarse al colapso si fuera necesario. Mientras pensaba en esto, el rostro de su padre le vino a la mente. Duro, inflexible, repitiendo que un Han nunca se inclina. Pero también el rostro del padre de Su Jin, impreso en esa foto barata con marco de plástico. Dos mundos opuestos, cada uno clamando de forma distinta. Fue en ese momento que el secretario anunció: presidente, representantes del gobierno y accionistas están aquí. La reunión comenzará. En la sala Aurora todos lo esperaban,
ministros, representantes de fondos de inversión y los directores restantes. El ambiente era tenso. Muchos lo veían como un héroe improbable, pero otros lo juzgaban irresponsable y condenado a la ruina. Jae-min entró firme, sin mostrar su turbación interior. Se sentó a la cabecera de la mesa, levantó la vista y dijo: «Hoy decidiremos el destino de Haneul». Uno de los ministros fue el primero en hablar. «Presidente Han, todo el país está pendiente. Si Haneul se derrumba, miles de familias se verán afectadas. Debe garantizar la estabilidad». Un inversor extranjero añadió: «Nordex sigue dispuesta a renegociar. Recomendamos aceptarlo. De lo contrario, retiraremos nuestro capital». Las miradas se volvieron hacia él. Era como si el peso de toda Corea recayera sobre sus hombros. Jae-min respiró hondo. Recordó el momento en que casi había firmado el contrato, la voz que resonó a sus espaldas. No firme recordó las noches de insomnio leyendo cláusulas, las evidencias de la corrupción, la caída de los traidores. Y luego dijo: «Haneul no se venderá. Prefiero reconstruir ladrillo a ladrillo que entregar las fábricas a extranjeros. Prefiero perder temporalmente el valor de las acciones que perder para siempre el alma del país». El silencio fue inmediato. Era como si la claraboya hubiera absorbido el aire de la sala. Algunos espectadores negaron con la cabeza incrédulos. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Entonces se oyó una voz inesperada. Venía del fondo de la sala, discreta, casi tímida. Era Soo-jin. No se suponía que estuviera allí. Oficialmente solo era una señora de la limpieza, pero Jae-min la había traído contra toda convención. «¿Puedo hablar?», preguntó ella con la mirada baja. El ministro arqueó las cejas, ofendido. «¿Quién es esta mujer?». Pero Jae-min respondió primero, el único que vio lo que nadie más vio. Se hizo el silencio de nuevo. Soo-jin levantó la cabeza. Su voz era simple pero clara. «Cuando mi padre perdió su trabajo por una fusión como esta, nadie vino a escuchar su dolor. Ni de mi barrio, ni de mi familia. Crecí limpiando pisos de edificios como este, recogiendo papeles que los señores tiraban. Fue en la basura donde encontré la verdad. Y fue esta verdad la que evitó la firma que volvería a destruir a miles de familias». Los presentes se quedaron paralizados. Nunca habían escuchado palabras tan directas en una reunión de negocios. El presidente Han tiene razón. Si Haneul cae por la avaricia de unos pocos, podemos reconstruirlo. Pero si vendemos nuestras almas, nunca las recuperaremos. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que lo único que se podía escuchar era el zumbido de los aficionados. Jae-min cerró los ojos por un momento y supo que en ese instante la decisión estaba tomada. Las repercusiones fueron inmediatas. En los días siguientes, los titulares estaban divididos. Haneul rechaza la fusión con Nordex, héroe o suicida. El incierto destino del imperio coreano. Las acciones se desplomaron aún más. Los analistas predijeron un desastre, pero en las calles algo diferente estaba floreciendo. En Guro, los trabajadores marcharon con pancartas. «Estamos con Han Jae-min». En Mapo, estudiantes de ingeniería protestaron contra la venta de tecnología nacional. En mercados, fábricas y pequeños hogares, su nombre se pronunció con respeto. El multimillonario que había dicho no. Y oculta tras esta historia circulaba una leyenda urbana, la de la señora de la limpieza que le susurró al presidente y cambió el destino del país. Algunos decían que era hija de un obrero, otros que era un fantasma enviado para advertir. Pocos sabían su verdadero nombre, pero todos repetían «no firmes». Mientras tanto, dentro de la torre, la vida de Soo-jin estaba cambiando. Ya no era solo la mujer que pasaba desapercibida con cubos y trapos. Jae-min la había nombrado oficialmente consejera de integridad, un título modesto pero cargado de simbolismo. El primer día, al recibir la carpeta con su nombre impreso, lloró en silencio. Nunca imaginó que la reconocerían por algo más que el sudor de la limpieza. Una noche, en el ático del presidente, los dos se encontraron solos. La ciudad brillaba como una alfombra de estrellas artificiales bajo la ventana. Él le ofreció una taza de té caliente. «Me cambiaste la vida, Soo-jin». Su voz era baja, casi íntima. «Sin ti habría firmado». Sonrió tímidamente. «Solo hice lo que cualquier hija haría. Intentar proteger la memoria de mi padre». «No». La miró fijamente. Hizo más. Le dio al imperio algo que nunca tuvo. Una conciencia. El silencio que siguió estaba cargado de significado. No había promesa de romance ni de un final feliz inmediato. Había algo más grande. Respeto. Un puente construido entre mundos que jamás deberían encontrarse. La primavera siguiente, la claraboya de la sala Aurora volvió a iluminarse, pero esta vez no había contratos oscuros sobre la mesa. Había planes de reconstrucción, programas de apoyo a pequeñas fábricas, inversiones en los trabajadores, un imperio renacido no solo sobre el acero, sino también sobre la confianza. Y, en un segundo plano, entre ejecutivos y ministros, ella permaneció discreta, firme, la guardiana invisible de la verdad. El destino que había comenzado con un susurro,
ahora se convirtió en una historia grabada en el corazón de Corea. No firmar había sido solo el comienzo.